Creencia inquebrantable, parte 2. Cuenta conmigo como mínimo para siempre. Sandro Rodríguez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando me convertí en hombre, dejé atrás las cosas de niño. Primera de Corintios 13:11. La historia de Ginodé tiene algunas vueltas inesperadas que siempre me han hecho creer que es el poder de Dios el que nos guía y nos muestra el camino cuando menos lo esperamos. Estaba trabajando en el interior de Goiás y noté que había algo diferente en el hotel donde estaba hospedado. Había un bullicio inusual en el hall. Había pasado todo el día mostrando y vendiendo planes y productos Ginodé, pero aún así quise saber qué estaba pasando. Fui a la recepción, atento a lo que pasaba y pregunté qué estaban haciendo allí esas personas. Ah, es una empresa que va a hacer una reunión aquí, respondió la recepcionista. Nadie sabía decirme cuál era el nombre de la empresa, pero insistí hasta que vi un papel escrito Amway. Aquel día, a mediados de 1991, nacía mi primer contacto con el marketing multinivel. Subí a mi habitación y decidí que ya que estaba allí, valía la pena hacer un esfuerzo y bajar para ver qué estaba ocurriendo. Siempre fui muy curioso y siempre quise entender aquello que no sabía. Aquello me llamó la atención porque cuando hacíamos nuestras reuniones de ventas con mi equipo de ventas, a lo sumo llegábamos a 10 personas. En esta reunión habían más de 100 personas. Mi cabeza y mi corazón decían que algo interesante ocurría en aquel salón. Yo observaba a la gente y seguía sin entender qué las motivaba a estar allí. Sin celular o Google, que no existían en aquella época, tuve que investigar mucho para descubrir algo. Necesitaba tantear todo y conversar con los involucrados y así poder tener mis propias percepciones. Pero era un nuevo negocio que nadie conocía y todo lo que es nuevo causa un cierto temor. Yo veía que se trataba de algo disruptivo, muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a hacer en ventas directas. Les confieso que de aquel día en adelante era como si una semilla hubiera comenzado a germinar dentro de mí. Si yo quisiera que Ginodé fuera una empresa grande, necesitaría más que autoconfianza. Necesitaría reinventar una industria muy acostumbrada a un modelo antiguo. Al rastrear cambios descubrí en Amway muchas cosas interesantes. Tenía una visión de negocio completamente diferente. Una empresa estadounidense creada en un país de cultura emprendedora, nueva en Brasil, que era un país que aún tenía una fuerte cultura de empleo fijo, o sea, hacer lo mínimo para ganar un salario a fin de mes. Incluso sin entender muy bien qué hacía Amway, todo esto que descubrí me tocó. Creía que Ginodé sería una gran compañía donde construiríamos algo que tendría mucho significado en la vida de muchos, porque desde el primer día esa era la gran misión de la empresa. Ofrecer a la gente oportunidades para cambiar su vida a través de la venta de productos de altísima calidad a un consumidor extremadamente exigente por medio de la construcción de equipos de ventas. Queríamos causar impacto y hacer que la gente progresara. Yo no sabía si mis planes de crecimiento eran viables, pero pasé a buscar algo diferente para Ginodé en todas las áreas. Trabajé en el desarrollo de productos, contraté la primera agencia de diseño de producto, empecé a crear anuncios de revista, a participar de ferias y exhibiciones del sector y a buscar un futuro diferente para Ginodé. No podía predecir cuáles serían los cambios estratégicos que tendríamos que adoptar, pero veía sentido en todo aquello que empezaba a modelarse para crear algo nuevo. Yo mantenía vigor y entusiasmo día tras día, mientras mi espíritu emprendedor buscaba olfatear dónde se harían las transformaciones más grandes. Así empecé a probar modelos sin ocultarle nada a mi equipo, tanto a la gente de ventas, que son nuestros líderes de ventas, como a los empleados de la oficina. Sabía que no podía esconderles nada, por eso siempre compartía todo con ellos, y de esa forma la confianza se fortalecía cada vez más y el vínculo que se establecía se volvía aún más genuino. Mientras aprendía a ejercer mi liderazgo, generaba una complicidad muy fuerte con todos. Defendíamos la misma idea, sabíamos las mismas cosas y yo compartía nuestra estrategia, algo que se convirtió en la piedra angular del negocio. Uno de nuestros secretos para el éxito acabó siendo exactamente ese: contar con un grupo unido y sólido que convertía a Ginodé en una verdadera familia. Uno de los primeros intentos fue generar una operación piloto mononivel. Quise insistentemente que fuéramos una empresa como Natura o Avon, que eran las grandes compañías del sector. Evidentemente esto no funcionó. A diferencia de aquellas marcas, nosotros éramos una empresa de reventa y de equipos de venta. Nuestro ADN iba más allá de vender productos y construir equipos de venta.
Construíamos redes de consultores sin saber que eso era marketing multinivel, pero ya lo hacíamos. Armar una estrategia mononivel era diferente, ya que en este modelo no existe la construcción de equipos de venta. Todo el liderazgo de venta era una fuerza de ventas contratada que después reclutaba a otros revendedores. Pero Ginodé nunca tuvo gerente de ventas, siempre tuvimos personas reclutando gente. Era muy difícil entender aquellas cuestiones de sectorización. El mononivel en aquella época sectorizaba Brasil y presuponía un área cerrada de actuación. De esta forma, los gerentes tenían acceso limitado a las regiones, así como los cadetes en Porto Seguro, que eran responsables apenas por un área. Sabía que ya no estaba en Porto Seguro trabajando con un área predeterminada. Quería tener espacio ilimitado para trabajar y enseñar a la gente a construir sus redes y a cambiar de vida, independientemente de la región donde estuvieran. Fue justo en ese periodo que abrimos empresas distribuidoras. Eran distribuidores locales en determinados puntos de Brasil que distribuían nuestros productos a vendedores de su región. El éxito fue relativo, ya que tuvimos mucha morosidad. Muchos le daban plazo para pagar a sus vendedores y cuando los vendedores no pagaban, no podían pagarnos. Otros usaban el dinero de forma equivocada. Aquello nos consumía, pero nos trajo grandes lecciones. Una de ellas fue durante un viaje que hice con mi madre al nordeste del país. Teníamos 3 distribuidores en Maceió y el principal de ellos era un hombre que no retrasaba los pagos ni siquiera un día. Por otro lado, había otra distribuidora llamada María que nos daba un trabajo enorme para pagar. Mi madre y yo fuimos a visitar en coche la región de estos distribuidores. Enfrentamos lluvia, carreteras mal cuidadas y un neumático pinchado. Era una jornada que parecía no terminar nunca. Llegábamos a una ciudad, hacíamos las reuniones que teníamos que hacer y partíamos a la mañana siguiente. En cuanto llegamos a Maceió, fuimos a ver a este distribuidor que pagaba muy bien. Él me miró a mí y a mi madre con una cara de quien ya sabía todo y me preguntó: «Estás con problemas con María, ¿no?». Mi madre y yo nos miramos. Como siempre fuimos muy transparentes porque queríamos fortalecer el lazo con las personas, queríamos que todos nos tratáramos como si fuéramos una familia. Y le respondimos: «Sí, ella está pasando por dificultades». Él sabía que era un buen pagador y un buen distribuidor. Noté algo diferente en su voz cuando dijo: «Estoy dispuesto a ayudar a María». Lo miré sin entender muy bien de dónde venía aquella predisposición repentina. «Qué buena noticia, muy bueno». Me miró a los ojos y continuó: «Estoy dispuesto a pagar su deuda con Ginodé». Mi madre, que conservaba su sabiduría y su manera de ver las cosas a través de las palabras, preguntó para ver si había entendido bien. «¿Quieres pagar la deuda de María?». Afirmó con la cabeza y siguió: «Sí, quiero pagar su deuda. No hay problema, pago su deuda». Doña Adelaida notó algo en el aire. El clima parecía haberse modificado y aunque aquella noticia parecía animadora, existía algo que necesitaba ser dicho. «Qué bueno. Si puedes pagar, nos ayuda bastante». Y él siguió: «Pero hay una condición». Mi madre frunció el frente. «¿Condición? ¿Cuál?». Él determinó: «Quiero que la despidas de la compañía». Su idea era clara, quería pagar las deudas de María para quedarse con toda la cartera de clientes que ella tenía. Mi madre, que no negociaba principios, no tuvo duda. Pausadamente le respondió: «Escucha bien lo que te voy a decir. Eres mi principal distribuidor, eres el que más compra, el que mejor paga, pero hay algo que no sabes sobre mí. Creo que una persona no tiene precio». El hombre abrió los ojos. Ella continuó: «Te necesito, pero por más que seas muy importante para mi negocio, necesito decirte una cosa. O retiras lo que has dicho o será contigo que no podremos hacer más negocios». Él tragó en seco las palabras de mi madre. Su expresión cambió y pidió disculpas. En el viaje de regreso sabíamos que por más que él fuera un buen pagador y un excelente profesional, algo se había roto en nuestra relación. No teníamos cómo explicarlo, pero era como un cristal que se había roto de repente. Sabíamos que era imprescindible que todos compartieran el éxito de la empresa, pero teníamos una conducta clara, teníamos principios, y doña Adelaida estaba convencida de que siempre podíamos elegir con base en principios, sin herir o faltarle al respeto a nadie. Mi madre me enseñó a usar la cabeza, pero este fue un buen ejemplo de cómo usar también el corazón. Ella tenía una especie de brújula que le guiaba a tomar las decisiones certeras. No se trataba de dinero, nunca se trató. Queríamos una empresa honesta, respetuosa, que no negociara personas.
Para Ginodé los valores eran más importantes que las metas. Sabíamos cuál era nuestra responsabilidad. El efecto devastador de esta conversación solo llegó 6 meses después, cuando este distribuidor dejó la compañía. Milagrosamente, María, que era quien no había podido pagar sus deudas, asumió la misión de cambiar su vida y lo hizo por completo. Cambió su dirección 180 grados y estuvo en la compañía 20 años. Esta experiencia nos dejó la prueba de que los valores que yo había aprendido en la infancia eran lo suficientemente sólidos como para mantenerse hasta mi edad adulta. Estar al lado de mi madre y observar la manera como conducía este tipo de conflictos dejaba claro el tipo de relación que queríamos tener con la gente y el tipo de gente que queríamos que representara a Ginodé. En los años que siguieron, diversos cambios fueron provocados en la empresa. Contratamos la primera consultora en ventas directas, participamos en nuestra primera feria cosmética en el pabellón de Anembi, producida por Alcántara Machado, donde tuvimos nuestro primer stand. Fue allí que conocí a un tipo muy importante en mi historia, que se convertiría en uno de mis mentores, João Carlos Basilio da Silva, que era presidente de la Asociación Brasileña de Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosmética AVIPEC. Yo tenía 26 años, ya estaba casado con Leila y, por alguna razón, tuvimos una conexión inmediata. Yo ya lideraba la compañía en aquella época y queríamos un lindo stand para la feria. Había asumido definitivamente el liderazgo corporativo de la empresa después de todos los movimientos que yo había provocado. Hoy, observando el pasado, sé que cuando caminamos seguros y sabemos hacia dónde vamos, todo conspirará a nuestro favor. Las personas correctas fueron surgiendo en mi vida y siendo parte de una historia que acababa de empezar. Fue una tarde cualquiera que me llegó una invitación que me sorprendió y me agarró desprevenido. João Carlos me invitaba a formar parte del directorio de AVIPEC. La primera vez que entré en esa sala con todos los demás directores me sentí como un miembro de un clan exclusivo y especial. Veía que aquellas empresas increíbles que admiraba y me quedaba fascinado por ser una de ellas eran empresas exitosas, nacionales y multinacionales. Yo no podía creer que estuviera respirando el mismo aire que los dueños de Boticario o Natura. Empresas que admiraba, sentado al lado del vicepresidente de Johnson & Johnson, con el director de Procter & Gamble, con el director de Lever, con el director de Revlon o con el director de Vela y de Bosano. Mirando a aquellos hombres y a aquellas mujeres increíbles como Dircy Grodzkowski, dueña de Peugeot, o como João Carlos Basilio da Silva, que era el presidente de todo esto, sentía que estaba cumpliendo mi propósito y en el camino correcto para llevar a Ginodé a un nuevo nivel. Me despejaba en los profesionales con los que convivía y aprendía mucho en las reuniones. Aprendía sobre gestión y visión, y en cada una de ellas participaba de debates para solucionar desafíos. Joven, yo los veía como grandes maestros que tenían mucho para enseñar y de alguna manera intentaba nutrirme de aquella convivencia cercana. Aprendí mucho sobre razonamiento lógico, sobre cómo posicionarse corporalmente. Y así, participé activamente en la solución de desafíos relacionados con la industria de higiene personal, perfumería y cosmética. Eran desafíos complejos, como por ejemplo la reducción del impuesto sobre productos industrializados, que era muy alto. Teníamos un perfume con una carga tributaria del 77% e hicimos un trabajo muy fuerte entre todos los directores para reducirla. Fue con ese empeño dedicado de cada uno de los miembros del consejo que redujimos este impuesto a aproximadamente un 20%. Me sentía orgulloso de estar allí formando parte de todo esto. Juntos pasamos por momentos de grandes transformaciones en el sector, como cuando se crearon agencias como la de vigilancia sanitaria. En esta época todos los productos de nuestra industria necesitaban registro. Entonces, antes de lanzar un producto, teníamos que hacer todos los trámites para tal. Sin registro no podíamos comercializar el producto. El problema es que en algunos casos los trámites podían demorar un año. Así, AVIPEC trabajó muy fuerte en la desburocratización del sector. Día tras día fuimos creando las reglas del juego y dividimos los productos en grados 1 y 2. De esta manera, solo necesitábamos notificar en Anvisa. Yo miraba esta fase como una transición entre el Sandro niño y el Sandro adulto, pero aún soñador, al lado de personas que caminaban con seguridad en la construcción de algo innovador y amplio. Aquel momento fue un divisor de aguas en mi carrera, ya que hasta entonces yo era parte de una empresa seria, pero venía de un modelo corporativo familiar que no tenía el mismo tipo de bases. Yo era hijo de una costurera y de un tornero mecánico que habían comenzado un negocio sin visión corporativa o visión de gestión teóricas.
aunque intuitivamente tuvieran más visión que cualquier otro empresario del segmento. Todo lo que sabíamos había sido asimilado en la práctica, de forma empírica. Aprendimos todo en la práctica y yo quería transformar todo en algo mucho más grande. Estar al frente del legado de mis padres me traía una emoción diaria inexplicable y me hacía entender la importancia de aquel cargo de liderazgo. Durante todo este periodo de aprendizaje, en la dirección de Avicpec, muchas cosas sucedieron, como la primera participación de Ginodé en una feria internacional, la feria Cosmoprof, la más grande del sector, en Bolonia, Italia. Antes de partir a Italia, viajamos a una feria comercial en Portugal. Éramos un grupo de brasileños que se reunió en casi un sótano de Lisboa, en el edificio de Telecom Portugal, que no tenía nada que ver con el asunto. El espacio donde teníamos a disposición para armar los stands era en el subsuelo de Telecom Portugal y teníamos alrededor de 200 metros cuadrados. Allí nos reunimos 10 empresas brasileñas y nos pasábamos horas mirándonos unas a otras, preguntándonos si algún alma viva entraría en aquel lugar. Pero al final entraron dos, Víctor y Lourdes López. Víctor caminó y se detuvo justamente en el stand de Ginodé. Conquistamos así nuestro primer cliente internacional. Con él armamos la Ginodé portuguesa, que prosperó durante muchos años, los años que duró su casamiento con Lourdes. Durante ese periodo de crecimiento profesional y personal, me empeñaba en mejorar la compañía y estudiar sobre marketing multinivel era una verdadera obsesión. Empecé a leer sobre Amway, que no había tenido tanto éxito en la primera oportunidad en Brasil, y así vislumbré el momento en que nos convertiríamos en una empresa de marketing multinivel. Leía sobre Herbalife y estudiaba cuidadosamente cómo preparar a Ginodé para transformarla en una empresa de marketing multinivel. Mis padres me alentaban, como siempre, a seguir mi intuición. De esta manera me sentía cómodo para desafiarme a mí mismo y soñar alto. Fue así que contraté mi primera consultora de venta directa, una empresa formada por dos tipos admirables en el segmento, Marcelo Pineiro y Marcelo Alves, y que fueron muy importantes y me trajeron un concepto llamado marketing de canal, que pasaría a integrar nuestra estrategia. Su discurso era el siguiente: existe el marketing de producto, que es el marketing de ventas, y por otro lado, como se trabajaba con personas, existe el marketing que se hace para el canal de personas. ¿Cómo promueves esta red de reventa? ¿Cuáles son las promociones? Una promoción para una red de reventa es una cosa, una promoción para el consumidor final es otra. En la primera reunión nos trajeron este concepto. Con Marcelo Pinero aprendí sobre segmentación e identifiqué qué sería importante para nuestro negocio. Era fundamental entender que necesitábamos tratar públicos diferentes de maneras diferentes. Este concepto quedó muy claro en mi cabeza. Una luz se encendió y fue exactamente así que empezamos a crear una estrategia para armar el calendario de ventas, una nueva herramienta que conocí durante este proceso y que todos los equipos empezaron a usar. De esta forma, teníamos fechas definidas para enviar pedidos y recibir pedidos. Hasta que, en 2008, me desperté una mañana y dije, llegó la hora. Ya intenté todo lo que necesitaba intentar, ya conozco todo lo que no funciona. Aprendí mucho de lo que no está bien, ya sé todo lo que no lo está. Así que ya no tengo que pagar este precio. Creo que es hora de empezar a decirle a la gente que funciona, porque ya sé que no funciona. En esta época tenía algo muy claro en la cabeza. Antes de liderar es necesario aprender a servir. Había aprendido eso en mi infancia con Jesús, que era un gran líder, pero también el primer gran siervo. Estaba claro desde que conocí la historia de este líder que el principio del liderazgo yacía en servir. Sabía que jamás sería un buen líder si no aprendiera a servir y a seguir. Todo el mundo necesitaba seguir a un líder que admire y que sirva de ejemplo. Seguir a un líder es reflejarse en su modo de pensar, de actuar y de hacer frente a los percances de la vida. Seguir a un líder es inspirarse en quien ha caminado un camino que tú quieres recorrer. Por eso es muy importante saber a quién seguir. Si todo el mundo tiende a seguir, tienes que saber a quién está siguiendo. Tienes que conocer sus valores, qué piensa y principalmente entender que tal vez no tenga todas las respuestas que necesitas. Para seguir a alguien necesitamos saber a dónde esta persona quiere llegar. Un líder tiene que saber a dónde quiere ir y aprendí que no siempre la velocidad es sinónimo de eficiencia. Aunque me encanta la velocidad y creo que es importante hacer las cosas rápido, si vamos rápido por el camino equivocado, nos dirigiremos rápidamente hacia un lugar donde lo que queremos no va a funcionar.
Demoramos un buen tiempo para identificar que había llegado la hora de hacer lo que tenía que ser hecho. Por algunos días tuve la certeza absoluta de que todo iba a salir bien y tenía completa carta blanca de mis padres, que se habían divorciado pero seguían más juntos que nunca en la sociedad, con plena seguridad de que el modelo establecido en aquel momento era un modelo que no funcionaría y no permitiría que la empresa realmente alcanzara el potencial que yo sabía que tenía. Así que necesitábamos cambiar nuestra forma de hacer negocios. Confiaba en la idea de que seríamos grandes. Leí y estudié con criterio cada paso que daría. Estaba más unido y fortalecido que nunca con mis hermanos que se estaban capacitando en sus áreas de actuación. En momentos diferentes, Alessandro estudió marketing y luego fue a Australia a estudiar inglés. Cristiani viajó a Estados Unidos para estudiar inglés y luego entró a la Facultad de Derecho. Y Leandro estudió farmacia con énfasis en cosmetología. Todos mis hermanos se habían graduado antes de entrar a la empresa, tanto en el área de operaciones como en la de ventas y marketing. Cuando estábamos todos alineados, resolví de una vez por todas. Llegó el momento. Contraté al mejor consultor de marketing multinivel de la época, una persona que confiaba en la idea y preparé todo. Lo primero fue el sistema, porque el marketing multinivel exigía buena tecnología. Armamos una página web para mostrar el negocio. Teníamos una oficina virtual para que la red desarrollara el negocio y yo estudié y armé el plan de compensaciones completo. Cuanto más pensaba en esto, más prometedor me parecía. Como había mucha transparencia en mi red, invité a los principales líderes de Ginodé a una reunión. Era marzo del 2008 y facturábamos unos 700,000 reales al mes. Invité a 50 líderes a una reunión de ventas en el Hotel Bourbon. Siempre he tenido la tendencia a creer mucho en lo que llamo The Big Beer. Me gusta esa idea. Ya que tengo que pensar, mejor pensar grande. Si piensas grande o pequeño, tendrás el mismo trabajo. Entonces, mejor pensar grande. Por eso, las palabras para el equipo fueron: vamos a hacer que Ginodé sea la mayor empresa de Brasil. Seremos mayores que las ya grandes empresas brasileñas. Yo no quería ser más grande haciendo a los otros más pequeños. Quería ser grande y quería hacer todo bien. Siempre usé una frase que para mí era como una lección de vida. Nunca he gastado un segundo de mi vida o una neurona de mi cerebro deseando el mal a los demás. No era parte de mi naturaleza porque yo tenía muy claro que mi éxito no dependía del fracaso de nadie. No necesitaba que alguien fracasara para tener éxito. Mi éxito dependería de mi trabajo y principalmente de lo que creo. Mi éxito dependería de mi dedicación. Mi éxito dependería del tiempo que yo estaba dispuesto a trabajar, porque el éxito te toma tiempo. Hasta hoy afirmo lo siguiente: que Dios me dé 100 veces más que cualquier cosa que yo le desee a un competidor mío. No estoy hablando de cosas buenas, me refiero a cualquier cosa, que Él me dé 100 veces más. Cuando decía que sería más grande que las empresas brasileñas, estaba queriendo decir que yo quería ser grande, no porque quería que el otro fuera más pequeño, simplemente quería ser grande. Yo tenía una visión increíble del negocio. No sé si tú ya has tenido una idea que te parezca brillante o algo que hayas creído que realmente iba a transformar a alguien. Yo la tenía, así lo creía y con ese entusiasmo decidí transmitir mi idea a la gente. Cuando reuní a todos los líderes de Ginodé y les expliqué que era un negocio revolucionario, estaba excesivamente entusiasta. Todos creyeron en lo que les proponía y todos vibraron como si fuéramos a llegar a la luna. La emoción se podía sentir en la piel y absolutamente todos creyeron que era el negocio del futuro. Hasta doña Dielsa, que había sido patrocinadora de mi madre al inicio, estaba en esta reunión. Ante mis padres y hermanos hice la promesa: va a funcionar. Mientras hablaba recordaba la convención de los 15 años de Ginodé, que fue muy marcante. Fue un evento en un hotel llamado Aguas de Sao Pedro. En ella sorteamos nuestro segundo coche, un coche 0 kilómetros, que en aquella época tenía un valor considerablemente alto. En el evento lanzamos una línea infantil. Con la misma energía que entregué el coche, les di la noticia: amigos, el 31 de mayo borramos una compañía y un modelo de venta y amanecimos el día 1 de junio con una nueva compañía. La gente de Paraiba estaba acompañando la reunión por internet. Al oír la noticia, abrieron una botella de champán. Era como si festejáramos el año nuevo. En aquel momento le agradecí a Dios. Gracias, Señor, todo va a salir bien. Estaban todos preparados, el sistema estaba preparado, la gente estaba a mi lado, teníamos un producto de altísima calidad, fábrica, modelo listo, plan de marketing listo, sitio web listo y un plan cuidadosamente estudiado.
Creía que no había cómo fracasar. Con una fe inquebrantable pisamos junio de 2008, el primer mes del nuevo negocio. Las expectativas estaban en las alturas y todos estábamos confiados de que estaríamos navegando en un océano azul. Yo había comprometido a todos con mi ideal. Estaba ansioso por ver los resultados de lo que yo veía como un periodo de prosperidad sin fin hasta que llegaron los números de la primera facturación. Toda esta confianza y convicción se transformaron en una frustración intensa y evidente. Fue un balde de agua fría. Imaginaba que podríamos tener un resultado apenas satisfactorio o que al inicio nada cambiaría, pero ni en mis peores predicciones estaba la idea de que la facturación tuviera esos números. El shock fue tan grande que sentí dolor en el pecho, en el corazón. Era una mezcla de incredulidad y miedo, una sensación extraña de que algo se me había escapado de control. Estaba en shock, ya que no era fácil pasar por eso después de 20 años de historia. La caída en la facturación no había sido de 1, 2 o 5%, estábamos hablando de un 90%. No me imaginaba cómo podría haber ocurrido, pero pensaba que los meses siguientes podrían ser diferentes. A pesar del escenario desastroso, todavía mantenía una posición optimista e intentaba evaluar lo que había ocasionado esta caída. Yo me acordaba de la cara de cada una de las personas que habían confiado en mí, de la expresión de alegría e intensa ansiedad que manifestaron al ver aquella idea que yo había propagado y sabía cuál era la responsabilidad de conducirlos por este periodo si nada de lo que yo había previsto ocurriera como lo había previsto. Ni me lo imaginaba, pero eso era solo el comienzo de lo que vendría por delante. Del mes de junio de 2008 en adelante pasé por los 4 años más difíciles de mi vida. Este era el inicio de mi desierto. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Deuteronomio 1:31. Atravesar el desierto que se me presentó el 2008 fue definitivamente el reto más grande de mi vida. Aquella visión de éxito que yo había invitado a tener en la reunión con los líderes y que parecía ser tan real para todos, empezaba a desvanecerse en la cabeza de todos los que habían decidido emprender el camino junto conmigo. Lo más difícil era ver a líderes que estaban acostumbrados a ganar 3.000 reales por mes, ganar 10 veces menos. Padres y madres que habían depositado su fe en mí, creyendo en este sueño, sin dinero para pagar lo básico de sus casas. El poco de dinero que yo tenía prácticamente lo distribuía entre la gente. La veía a Dielsa, que era separada y estaba ganando menos que un salario mínimo, y me sentía en la obligación de ayudarla. Así como Dielsa, estaba Marcia, Rosana, Eliene, personas que estaban conmigo hacía tantos años y ahora pasaban necesidades. Pero la mayor dificultad, sin sombra de dudas, era conmigo mismo. Dentro de mí convivían dos enemigos, el que quiere abandonar todo y el que incentiva. Mientras uno me hacía sentir mal, diciéndome que yo había hecho que todos fueran a parar al fondo de un pozo, el otro me decía, si tú fuiste responsable, solo tú puedes ayudarlos. Era así que convivía con estos dos tipos que comenzaban a ganar forma y color dentro de mi mente. Yo siempre fui mi crítico más severo y mi incentivador más animado, pero nunca había sentido un dilema tan grande dentro de mí. Sabía que tenía que recompensarme, pero también necesitaba criticarme. Aunque uno quiera, no se engaña ni a Dios ni al hombre que yo veía todas las mañanas en el espejo. La batalla entre el que quiere abandonar todo y el que incentiva fue lo suficientemente fuerte para desestabilizarme. Tenía plena conciencia de que era una verdadera batalla de gigantes. Sabía que era yo el que me derrotaba y era yo el que me alentaba, que me llevaba hacia la cima. Nuestro sentido de responsabilidad era aún mayor, porque incluso mi estado frente a aquella situación dependía de mí. Todo, absolutamente todo, empezó a salir mal. Cuando digo mal, digo muy mal. Y el ser humano tiende al confort. La naturaleza humana tiende a entrar en zonas de confort. Todos nosotros tenemos una zona de confort y nos sentimos atraídos por ella. Por eso es muy importante saber una cosa. En la zona de confort no hay progreso. Cuando todo está bien, no progresas ni amplías tus límites. En este periodo de intenso aprendizaje, me desafiaba cada día tras día y estaba en la peor zona de incomodidad del mundo, sin nada y con todo, y todos contra mí. Aunque nadie me acusaba directamente por este fracaso, yo me exigía y tenía miedo. Hoy sé que el miedo era una reacción normal dentro de aquella situación, ya que somos de carne y hueso. Recuerdo una fábula que mi padre nos contaba cuando éramos niños. Esta fábula hablaba sobre un joven indio que se acercó a su abuelo para pedirle un consejo.
porque a veces se sentía tomado por la rabia y el miedo. El viejo indio lo miró profundamente a los ojos y le dijo: «Yo también, mi nieto, a veces siento gran odio de aquellos que cometen injusticias sin sentir ningún arrepentimiento por lo que hicieron, pero el odio corroe a quien lo siente y nunca hiere al enemigo. Es como tomar veneno y desear que el enemigo muera. También siento miedo en algunas situaciones». El joven lo miró sorprendido y el abuelo añadió: «Muchas veces luché contra estos sentimientos. Es como si hubiera dos lobos dentro de mí. Uno de ellos es bueno y no hace daño. Vive en armonía con todos a su alrededor y no se ofende ni entra en pánico. Solo lucha cuando hay que hacerlo y de la manera correcta. Pero el otro lobo rebalsa de ira y culpa a todos cuando nada funciona. Ante cosas insignificantes es capaz de enfurecerse. Se pelea con todos, todo el tiempo sin ningún motivo. La ira y el odio que siente son enormes y por eso no mide las consecuencias de sus actos. Es una ira inútil, pues con ella nada cambiará. A veces es difícil convivir con estos dos lobos dentro de mí, pues ambos intentan dominar mi espíritu». El chico lo miró intensamente a los ojos y le preguntó: «¿Y cuál vence?». El abuelo sonrió y respondió bajito: «El que yo alimento». Incluso sin sufrir ninguna injusticia, tenía dos lobos dentro de mí y necesitaba saber cuál de ellos alimentar. ¿Cuál iba a vencer esta batalla? ¿El que quiere abandonar todo o el que incentiva? ¿A quién iba a alimentar? Este yo inseguro, este yo con miedo, que era natural que se manifestara, no podía entender cómo el yo obstinado conseguía seguir adelante. Era como si se riera de la Big Web del yo lleno de entusiasmo, que continuaba disciplinadamente caminando hacia adelante. Otra cosa que yo aprendí día tras día era que todo el mundo necesitaba motivación y entusiasmo, pero que lo más importante en momentos como ese era tener disciplina. Sabía que lo que me llevaría al siguiente paso era la disciplina. Hoy les digo a las personas que aunque estén desmotivados, no pueden dejar de caminar. Hay que tener la disciplina necesaria para seguir caminando y hacer lo que hay que hacer. En el auge del desierto, yo no llevaba un centavo a casa y tuve literalmente una gran tentación que quería desviarme del camino. Un grupo empresarial que había nacido grande estaba en una fase de formación de nuevos equipos y me invitaron a ocupar el cargo de director de ventas de la empresa. El ritmo acelerado de la decadencia de mi empresa no me hizo desistir. La mayoría se preguntaba de dónde sacaba fuerzas y cómo seguía creyendo a pesar de que todos los escenarios eran negativos. Recuerdo claramente el día que me llamaron por teléfono. Era Marcelo Pinero, a través de una agencia que hacía la selección del personal para armar un departamento de ventas de esta empresa. Esta empresa me invitaba a ocupar el cargo mostrándome los números del salario que me ofrecía. Nunca había ganado valores así. En ese momento recordé una frase de Steve Jobs que dice: «Enfocarse no significa prestar atención en todas las cosas, aunque parezcan buenas. Enfocarse es prestar atención en lo que estás haciendo, ser determinado y no mirar hacia los costados. Enfocarse es saber decir no». Marcelo sabía que yo tenía competencia y aquello, de cierta manera, me sirvió como una inyección de entusiasmo, porque si alguien con tanto conocimiento de mercadeo me estaba invitando a ocupar un cargo tan importante, era porque de hecho yo tenía algo para ofrecer. Tener ante mí una oferta como esta en un momento en que yo no tenía nada era algo que se resume en una única palabra: tentador. Pero el amor por la misión y por las personas de Ginodé me encadenaba a Ginodé. Además, yo tenía la fe de que la empresa sería grande y una creencia absurda de que este periodo iba a pasar, incluso con todas las pistas de que aún nos tomaría un buen tiempo superarlo. Yo sabía cuál era la diferencia entre ser obstinado y ser terco, y sabía que existía una línea tenue entre estas dos palabras y reacciones. Sin embargo, a pesar de que los números no eran los mejores y de no tener ninguna señal racional de que todo iba a mejorar, tenía una creencia absurda y conocía el potencial que tenía lo que yo estaba haciendo. Sabía que había personas excelentes a mi lado y productos de altísima calidad. Además, tenía la cosa más importante que un hombre tiene que tener en la vida: un motivo para continuar. Mi motivo eran las personas que confiaron en mí. Yo las había arrastrado al desierto conmigo. Sabía que salir del desierto y abandonarlos allí sin un líder sería como cometer un crimen. Sabía sobre todo que habían sido mis decisiones las que habían llevado a todas aquellas personas a ese momento.
También entendía que en un momento de duda y miedo no podía olvidar dos características esenciales y fundamentales que un hombre de éxito debe tener: lealtad y gratitud. Cuando estamos en momentos donde la duda y el temor se hacen presentes, es común que olvidemos estos valores imprescindibles. Estos valores necesitaban ser respetados en este momento. Eran valores que yo había aprendido con mis padres a lo largo de la vida y en los que me había enfocado con mucha intensidad. Sabía que para alcanzar mis objetivos sería esencial ser leal y agradecido a las personas y a las oportunidades que cambiarían nuestra vida. Cuando pensaba en Dielsa, la persona que le había ofrecido una oportunidad a mi madre y la invitación para que mis padres participaran de una presentación de negocio que cambiara la vida de ambos, solo pensaba en gratitud. Gracias a Dielsa, mis padres habían conocido la estrategia de ventas directas que había cambiado completamente nuestra vida. Era por eso que yo sabía que siempre les sería grato. La gratitud y la lealtad son más que sentimientos, son decisiones. En el auge de nuestro desierto, cuando recibí aquella invitación para trabajar como director de ventas de una compañía que estaba entrando en el mercado, en un momento difícil en el que yo no llevaba ni un centavo a casa, tuve claro cuál era la decisión correcta. A pesar de haber recibido una propuesta que parecía irrecusable, recordé mi decisión de ser grato y leal a las personas que me habían ayudado a cambiar de vida y a las que me habían presentado la oportunidad de negocio para esta transformación. Recordaba la promesa que le había hecho a Dielsa, la promesa de que yo iba a transformar aquel escenario, no importaba lo que pasara. Ella, la persona que nos ayudó a transformar nuestra vida, no seguiría ganando una comisión equivalente a un salario mínimo. Yo le había prometido que cambiaría ese escenario y que ella alcanzaría ingresos mensuales de por lo menos 10.000 reales durante toda su vida. Era gracias a esa promesa que yo sabía que tenía que honrar mi palabra. Tenía que ejercitar mi lealtad y mi gratitud. No podía darles la espalda y dejarlos a todos en el desierto. Hoy, en marzo de 2018, Dielsa gana casi 10 veces más de lo que le prometí. Y como este, hay muchos otros ejemplos de que la lealtad y la gratitud marcaron mucho la diferencia. En el desierto es necesario encontrar motivos claros para seguir caminando. Yo tenía mis grandes motivos. En primer lugar, mi familia, mi esposa y mis hijos. Después, decenas de personas y líderes que habían confiado en mí. Además de todo, tenía a mis hermanos. ¿Cómo podría dejar a mis hermanos? Les diría: quédense ahí, no se preocupen, los arrastré al desierto, pero ahora hagan lo siguiente. Tú eres farmacéutico, abre una farmacia. Tú puedes trabajar de empleado para cualquiera y tú eres abogada. Lo más curioso era que siempre creí que las parejas tienen que estar de acuerdo en todo. En todas las decisiones importantes les consultaba a mi esposa Leila para saber si ella estaba de acuerdo conmigo antes de dar la respuesta final. Creo que eso es fundamental cuando se está casado. Esta transparencia nos acompañaba desde el día que nos conocimos. Teníamos un vínculo y una complicidad muy fuertes en todo, y yo veía que si estábamos juntos tenía que ser así. Desde que nos comprometimos, la cuenta bancaria era una sola, y sabíamos que lo que era mío era de ella y viceversa. Aunque yo no tuviera nada en este momento para compartir y que ella estuviera pagando todas nuestras cuentas con el fruto de su trabajo, esta no fue una decisión que tomé junto con ella. Llegué a casa pidiéndole disculpas de no haber conversado con ella antes de tomar una decisión tan importante, aún sabiendo que ella estaría de acuerdo conmigo. Mi esposa era escribana en el tercer registro de propiedades y otros de Osasco en Sao Paulo. Cuando le conté que había declinado una propuesta de este tipo, no dudó en concordar inmediatamente con mi decisión. Esto fortalecía mi fe, aunque aparentemente no tuviera resultados o escenarios positivos delante de mí en ese momento. En esa época los pedidos simplemente no entraban y Gino D estaba prácticamente parada, hasta un día que Isabel Bittencourt, que era mi gerente de ventas, me llamó por teléfono mientras yo iba a una presentación del negocio en Santana, zona norte de Sao Paulo. Yo mostraba el plan y nunca dejaba de presentar la oportunidad Gino D, incluso en los momentos más difíciles. A veces iba a un barrio de Sao Paulo para mostrar el plan de negocios y simplemente no había nadie, ni siquiera la persona que había combinado conmigo. Volvía a casa triste, sin duda, pero con la certeza de que había hecho mi parte, había ido al lugar combinado y dado 100% de mi esfuerzo. Incluso si nadie me esperaba un día, al día siguiente saldría nuevamente a hacer mi parte. Dar todo de mí me hacía estar seguro de que al día siguiente me levantaría e iría a la próxima APN para mostrar un plan más. Sandro, me dijo incluso antes de que yo le dijera hola, ¿no sabes lo que pasó? Gloria a Dios.
Me entusiasmé y paré el coche para oírla. Yo estaba tan confiado en la victoria que su tono de voz ya me animaba. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Cuál es el motivo de esta felicidad? Tenemos un montón de pedidos, fue su respuesta. Mi corazón se aceleró y abrí una sonrisa de oreja a oreja. Era como la confirmación de que todo iba a salir bien. Lo sabía, pensé. Comencé a llorar de alivio y felicidad. ¿Cuántos pedidos? 1000 pedidos, dijo entusiasmada. Colgó y me dirigí al evento emocionado, agradeciéndole a Dios. He sido entendido, mi Señor. Gracias. Me quedé pensando que ese receso sombrío había pasado y que a partir de aquel día correríamos a toda máquina hacia el crecimiento. Entré en el evento lleno de energía y antes de que pudiera saludar a la gente, Isabel me llamó de nuevo. Imaginé que eran más buenas noticias. Su voz esta vez no era la misma. Sandro. Yo respiré profundamente. Dime, Isabel. Es que... Suspiró y continuó. Fue un error del sistema. No hubo pedidos. Ahí estaba yo, delante de 20 personas que me observaban y yo tenía que decirles que todo iba a salir bien. Era un desafío muy grande. Durante los días que siguieron, yo intentaba aferrarme a mi creencia de que todo funcionaría. Yo tenía un lado espiritual muy fuerte y por encima de todo creía que iba a poder conducir a esas personas hacia un nuevo oasis de abundancia y bonanza. Además de mi lado espiritual, de esa creencia muy fuerte, insistía que para vencer en el desierto necesitaba sí o sí una gran meta. Sabía que necesitaba un objetivo. Todo el mundo necesita un objetivo o no caminará a ninguna parte. Solo se camina cuando hay un objetivo. No importa si no se sabe si el camino es el correcto. En el desierto no hay cómo saber si el camino es el correcto, pero sabes que estás caminando hacia algún lugar. En tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, estás caminando hacia algún lugar. Este lugar tiene que ser muy especial. Este lugar tiene que hacer todo valer la pena. No será necesariamente fácil, pero tiene que valer la pena. Con esto en claro sabía que era necesario alimentar esta ilusión y caminar. Era necesario mirar y decirme a mí mismo, estoy caminando hacia mi sueño. No sé si el camino es este, pero estoy caminando hacia mi sueño y hacia mi objetivo. Con esto en la cabeza, algo me decía que iba a encontrar el camino correcto y confiaba en esa intuición. Yo suelo decirle a quien atraviesa un desierto que visualice dónde quiere llegar, cuál es su meta. Crear metas es necesario, tener metas y algo de mucho valor. Es necesario tener una meta muy valiosa. Esto hará que te levantes todas las mañanas y tengas un deseo. Tener un gran sueño y una gran meta nos hace levantar todos los días y caminar una milla más. De lo contrario, sucumbimos y morimos. En el desierto, si te quedas parado, te mueres. El desierto es muy caliente de día y muy frío a la noche. Para vivir en él, necesitas tener un objetivo muy claro, algo muy valioso, una meta muy valiosa. Sea cual sea, si la tienes, puedes estar seguro de que vas a tener el éxito que deseas. Si tu desierto es una enfermedad, imagínate curado. Necesitas tener esa visión. Tienes que imaginarla después. Tienes que tener ese cuadro mental positivo dibujado en tu cabeza y en tu corazón. Tienes que conseguirlo hoy, sentirlo hoy. Es necesario que lo hagas y tener una actitud fuera de lo común, una actitud diferente que la del promedio de las personas, superior a la del promedio. Yo siempre digo que el mundo está lleno de personas promedio. No tiene nada de malo estar en el promedio, pero las personas que actúan como el promedio tendrán resultados promedio. Es necesario vencer al crítico interior, al miedoso interior y mostrarle que puedes tener una actitud por encima del promedio. Todo el mundo puede. No creo en los elegidos. No creo que Dios nos mire y diga lo siguiente: mira, quiero que este tipo tenga éxito o quiero que ese tipo sea un fracasado. No lo creo. Es lo mismo que mirar a mis hijos y elegir uno de ellos. Eso no existe. ¿Por qué unos tienen éxito y otros no? No soy yo el que elijo, depende de ellos, es una elección individual. Yo sabía por encima de todo que todavía creía en lo que mi madre me había dicho años atrás. Nacer pobre no es una elección, morir pobre lo es. Y para no morir pobre no necesariamente tienes que ser rico o millonario, tienes que ser feliz. Para mí, el éxito siempre tuvo mucho más que ver con la felicidad que con dinero. En esa época yo conocía a mucha gente con dinero pero infeliz. No quería ser alguien con dinero y vacío. Durante esa travesía hubo desafíos y en un momento de desesperación, de dolor y duda, necesité oír: has acabado con el negocio de la familia. Escuchar esto de personas cercanas fue muy difícil y muy duro, pero yo sabía por encima de todo que no era algo que les salía de adentro y principalmente que aquello no venía de sus corazones.
Aunque la escena continuara desastrosa, ninguno de mis hermanos abandonó el barco o pensó tener una profesión en paralelo. Lo más importante era no quedarse parado. Yo siempre digo lo siguiente: en el desierto puedes hacer cualquier cosa, no importa qué desierto es. Puede ser uno profesional o uno personal, no importa, todo el mundo en algún momento de su vida pasará por uno. Aprendí una cosa, que en el desierto puedes hacer lo que quieras, puedes llorar, puedes pelearte con Dios, puedes quejarte, puedes hacer cualquier cosa, lo único que no puedes hacer es quedarte parado. El desierto no es un lugar para quedarse parado. En el desierto tienes que caminar. Un día lo atraviesas por completo. No dudes que así será. Un día el mal momento acaba. Pero cuando se está en el desierto no se ven sus fronteras. Y yo realmente no podía ver dónde estaban. Incluso con la creencia absurda de que todo iba a salir bien, tenía miedo y de vez en cuando dudaba. Eso no significa que a veces no me equivocara. Eso no quiere decir que a veces no me sintiera inseguro. Fe, para mí, es qué haces con el miedo. Por más que estés inseguro, por más que sea difícil creer que todo va a salir bien. Había días que llegaba a Ginodé, que era una fábrica muy pequeña, y oía una voz que me decía: ¿qué estás haciendo aquí? Este negocio se acabó. Has acabado con el negocio de tu familia. Esta voz insistía en hacer que me rindiera. Era una voz que venía de adentro, la de un saboteador, la del crítico interior, del yo con miedo. Esa era mi voz. Como yo siempre había provocado cambios en mi vida, a medida que íbamos caminando por aquel desierto sin fin, donde yo había llevado a la gente con la promesa de que tendríamos algo nuevo, mi mente me traicionaba. La primera vez que sucedió, estaba entrando a la fábrica. Abandona. Miré alrededor y no había nadie. Era una voz que hablaba conmigo y quería persuadirme a rendirme. Ríndete, Sandro. La voz insistía. Yo seguía caminando y la voz insistía. Casi las 12 del mediodía. No vas a encender una máquina, no vas a encender una luz. Manda a los empleados a casa. ¿Sabes por qué? Porque son más baratos en su casa, gastando su papel higiénico, tomando su café, no el de la empresa. Y ese café y ese papel higiénico te van a hacer falta. Yo le respondía que eso no iba a ocurrir, pero luego de la primera vez obedecí. A las 12 ya había mandado a los empleados de vuelta a casa. La escena se repitió varias veces. Antes del mediodía les pedía que apagaran las luces, que apagaran todo y que cerraran las operaciones, para que se volvieran rápido a sus casas. Aunque yo quisiera mantenerlos, no tenía cómo hacerlo. Ese era el desierto. Miraba y veía todo igual. No había salida y es humano tener miedo y dudar. Cada día que pasaba, ese yo con miedo intentaba hacerme abandonar todo. Yo no abandonaba todo, pero analizaba fríamente qué sería mejor ese día. Y generalmente, lo mejor era que los empleados que no tenían que hacer se fueran a sus casas. Y yo con miedo quería que abandonara todo. Me dejaba inseguro y lleno de dudas. Nos peleábamos todos los días. Yo me peleaba con él y le decía: no lo acepto, eso no va a ser así. Y era. Mientras caminaba por la fábrica, percibí que lo que importa no es cuán difícil es, lo que importa es lo que harás con esa situación tan difícil. Lo que importa es el siguiente paso. Demoré para darle esa respuesta a esa voz, pero un día se la di. Está bien, es difícil, no hay agua, hace calor, no tenemos productos, no hay luz, no hay dinero. ¿Y el siguiente paso? ¿Y el siguiente paso? Con estas indagaciones aprendí mucho en el desierto. Hay una cosa que rescato para mi vida y que fue cuando pude cambiar el rumbo de las cosas. Aprendí a hacer lo que está bajo mi control. Yo nunca dejé de hacer lo que estaba bajo mi control, lo que dependía de mí. Comencé a entender que no quería saber si los otros iban a hacer algo. No quería saber si la otra parte va a dar su 100% como yo lo voy a dar. Lo que me interesa es lo siguiente. ¿Cuál es mi 100%? Yo le decía a mi voz. Yo sabía que los cosméticos de Ginodé eran los mejores del mercado, un producto de altísima calidad, pero que muchas personas no vendían ni mostraban los productos y planes de Ginodé porque tenían miedo de recibir un no, solo que no entendían que el sí y el no estaban bajo su control. El poder de persuasión viene con la experiencia, haciendo, haciendo y haciendo. Cuanto más haces, más rápido aprendes. No era el poder de persuasión lo que estaba en juego. Pasé a entender cada vez más que lo que estaba bajo mi control era mostrar el plan de negocios de Ginodé. Eso estaba bajo mi control. Nada me impedía hacer eso.
Mi 100% hoy puede ser dar 1, pero mañana puede ser dar 1.1, pasado mañana 1.3, después 1.8, después de 10 años puede ser 5, después de 20 puede ser 10, pero seguirá siendo mi 100%, porque mi 100% está bajo mi control. Era así que dormía y me despertaba, queriendo dar mi 100% en todo. Cuando oía esa voz, le respondía, no acepto eso. Eso no es parte de mi vida, no lo acepto. De esa manera iba viendo que no importa cuán difícil es, lo que importa es el siguiente paso. Yo sabía que los pasos serían dados y que llegaría donde quería. Había una fuerza interna que me movía al lugar donde tendría acceso a todo lo que había prometido a las personas que me rodeaban. Pero para llegar a ese lugar necesitaba enfocarme en los pasos que no habían sido dados. Necesitaba seguir mi pasión. Estaba rodeado de personas extraordinarias y tenía una familia que era mi nutrición espiritual. Había asumido riesgos grandes y por eso le había cambiado la ruta al destino. Entre esas personas extraordinarias había un grupo de empleados que todos los días después del almuerzo se reunía en una sala de reuniones y oraba por todos y por Ginodé. Uno de los empleados que formaba parte de ese grupo, Pedro Morgado, hoy es Imperial Diamante de Ginodé. En aquella época era auxiliar de oficina con salario compatible con la función. Hoy tiene un ingreso mensual millonario. Aunque no me imaginara cómo saldría de esa situación en ese momento, todavía esperaba que ese fracaso temporal pudiera conducirme hacia mis sueños. En los peores días, cuando apagaba las luces y mandaba a los empleados a casa, sentía fuego en el estómago. Creía en Ginodé e intentaba no concentrarme en lo que había fracasado, pero no sabía si mi afirmación positiva podría haberse pasado de los límites. Ya había leído que el progreso a menudo se distingue como un problema y que las metas deberían trascender el tiempo, pero era difícil vivir día tras día en aquel caos. La vida pasaba y yo intentaba remar y guiar la embarcación. Al menos sabía que tenía condiciones para enfrentarme al miedo. Sabía que esa era una de las claves para el éxito, pero necesitaba apoyo. Vivía la vida con propósito, estaba motivado por la inspiración y no por la desesperación, y había elegido enfrentarme a todo aquello que me intentaba hacer abandonar. Era como si mis fuerzas estuvieran siendo probadas. En cada conversación con Dios entendía un poco de lo que podría estar ocurriendo en aquel periodo turbulento. Sabía que aguas tranquilas no hacían buenos marineros, pero aún no había entendido que todo esto me serviría de gran aprendizaje. No podía aceptar soluciones de corto plazo o abandonar todo. Necesitaba avanzar. Una noche, en una de mis conversaciones con Dios en la oficina, ante una infinidad de cuentas para pagar, empecé a tener algunos insights. No necesitaba ser el mejor, necesitaba ser diferente, solo que el precio de ser el primero en hacer algo es conquistar un terreno desconocido. Necesitaba darme la oportunidad de intentarlo, necesitaba persistir hasta que toda mi energía se hubiera agotado. Sabía, sobre todo, que la mayoría de las personas exitosas se habían equivocado mucho hasta que sus negocios funcionaran bien. Yo no podía quedarme parado esperando resultados. La única alternativa que me quedaba en aquel desierto era seguir caminando. Sabía que llegaría a algún lugar. Necesitaba salir de aquel desierto. Era solo dar el siguiente paso. En su corazón el hombre planea su camino, pero es el Señor el que determina sus pasos. Proverbios 16:9. Yo sabía que los actos de coraje son necesarios en regeneraciones organizacionales, pero tenía algo claro. Necesitaba un director administrativo que tuviera los pies sobre la tierra mientras yo intentaba volar. Arthur Luloyan había sido mi profesor de administración en la universidad. Yo lo admiraba y respetaba mucho sus opiniones concisas. En 2008 le envié un email contándole sobre nuestro cambio en marketing multinivel. Recuerdo haber escrito algo como: Arthur, necesito un director administrativo. ¿Conoces a alguien para recomendarme? Jamás podría imaginar su respuesta. Pronto me escribió diciendo que conocía a algunas personas, pero que él quería ponerse a disposición también. Pensé, ¿mi profesor quiere trabajar conmigo? ¡Qué honor! Jamás tendría esa pretensión, pero, ya que se estaba ofreciendo, lo invité y vino con el corazón abierto y entusiasmado. Fue así que Arthur se convirtió en el desierto, en la voz de la razón. Eso tenía una importancia inconmensurable porque el desierto nos hace responder a la emoción y las emociones estaban a flor de piel en toda Ginodé. Es muy importante, especialmente en el desierto, tener a alguien de confianza, alguien con quien hablar, a quien pedirle consejos, alguien que consideres sabio y que admires.
pero, sobre todo, que te ayude de forma racional y práctica. Fue así que Arthur se transformó en la voz de la razón en toda esta historia, y me ayudó mucho. En mi vida tengo algo así como cajones que uso para poner algunos nombres. Tengo uno que se llama gratitud y es ahí donde guardo el nombre de Arthur. Él era gestor, profesor con 30 años de carrera en la Fundación Getulio Vargas. Yo era el tipo que creía que buscaba vender y ampliar la red de consultores de Ginodé. Quería transformar. Arthur era el que negociaba con los proveedores, con el banco, con los acreedores, todo con una habilidad fantástica. Intenté cambiar el plan de marketing de Ginodé de diversas maneras en busca de resultados. Es decir, seguimos dando lo máximo de cada uno, pero los desafíos eran cada vez más grandes. Tal vez una de las cosas más difíciles haya sido pedirle a los gerentes que redujeran su salario a la mitad. A finales de 2010, el día del cumpleaños de mi hermana, incluso con todas las dificultades que atravesábamos, ella decidió hacer una reunión en casa para que lo festejáramos todos juntos. En un momento dado, le pedí a mis socios que firmaran los papeles necesarios para un préstamo bancario. Ya habíamos perdido las cuentas de cuántos préstamos habíamos pedido y la deuda que teníamos era enorme. En un momento de desesperación, mi hermana se volvió hacia mí y por segunda vez dijo: destruiste el negocio de la familia, destruiste todo lo que algún día construimos. Escuchar esas palabras fue la parte más difícil de toda esta historia. Miré a mi madre y le dije: mira, no tenemos más de dónde sacar dinero, tenemos que hacer algo y lo único que nos resta por hacer es vender lo que tenemos. Mi madre me miró de una manera única y me respondió de manera increíble: déjenme contarles algo. Todo lo que tengo, todo lo que tenemos es gracias a Ginodé. Todo. Sería extremadamente injusto de mi parte que la única vez que Ginodé me pide algo, se lo niegue. Siempre me dio todo sin quejarse, sin decir nada. Siempre me dio de todo. Entonces, ahora que me necesita, todo lo que tengo se lo devuelvo. Ya habíamos vendido la casa de mi madre y ella se había ido a vivir a un piso. Mi padre ya se había ido a vivir a la quinta. Vendimos el edificio en Sao Paulo y vendimos el terreno donde queríamos construir la fábrica de los sueños porque no teníamos más como pedir recursos al banco para pagar las cuentas. Yo me quedé con mi casa, Alessandro se quedó con su casita, Cristian con su piso y Leandro con el suyo. Lo más importante en ese momento fue que todos percibieron que Ginodé era una entidad viva, era como un hijo. Un año antes, el primer día hábil de 2010, había reunido a todo el mundo en el pasillo de la oficina y les había dicho: la situación es muy difícil, pero va a cambiar. Estoy seguro de que vamos a dar la vuelta a las cosas. Pero necesito decirles algo. Aprendí dentro de casa que somos 6 socios, 6 personas, pero Ginodé tiene una identidad propia, como si fuera una séptima persona. Ginodé es una empresa, pero es como si tuviera vida, y no hay nadie, ni hermanos, ni yo, nadie que sea más importante que la misión de Ginodé. Si alguno de nosotros obstaculiza la misión de la empresa, será invitado a retirarse, incluso yo. Si algún día interfiero en la misión de la empresa, tomaré mi sombrero y me iré. En diciembre de 2011, Arthur hizo una reunión en la casa de mi madre, nos mostró los números y dijo: bueno, desgraciadamente solo tenemos empresa hasta marzo de 2012. A partir de marzo de 2012 seremos insolventes, no tenemos más de dónde conseguir recursos, no tenemos nada más. Nuestra deuda tenía una marca asombrosa, era 6 veces mayor que nuestra facturación. Mi madre dio una palmadita en la mesa y todos se callaron. No acepto eso. Dios no nos ha traído hasta aquí para terminar de esta forma. Algo va a suceder. Con la fuerza de sus palabras respiré profundamente. Dios mío, mamá, qué bueno que tú crees en nuestra misión. Pensé que ya no creías más. Yo también tengo fe. Mamá, va a suceder algo. Estoy seguro de que va a suceder algo, afirmé. Aunque mi convicción de que algo sucediera todavía era grande, en algunos momentos yo perdía un poco las fuerzas y era en esos momentos que Leila, mi esposa, hacía de todo para animarme. Constantemente me fortalecía en los momentos de duda diciendo: siempre has sido una persona honesta y trabajadora, siempre has querido el bien de todo el mundo. Puede ser que no llegue cuando queremos, pero vas a alcanzar el éxito que tanto buscas. En esos momentos, cuando yo estaba sin dinero y sin perspectiva, ella arreglaba una manera de reanimarme. Así que a fin de año nos fuimos a Disney. Leila usó sus ahorros para comprar los pasajes y mis suegros le regalaron el pasaje a Ana Victoria y a nuestro sobrino Joao.
Nos alojamos en un piso barato y preparábamos sándwich de queso por la mañana que envolvíamos en papel aluminio para que pudiéramos comer durante el día sin necesidad de pagar caro en la calle. Todavía recuerdo el queso todo pegado en el pan que comíamos con tanto gusto, felices por estar pasando momentos en familia. Cuando regresamos a Brasil tuve una noticia inesperada. Descubrimos la traición de un empleado que trabajaba en el departamento financiero. Había desviado de a poco una gran cantidad de dinero. Fue difícil creerlo, principalmente porque se trataba de un hombre que sufría y lloraba con nosotros en el desierto y sabía más que nadie la situación por la que estábamos pasando. Aunque todo lo había hecho de forma bien planificada, mi madre había percibido que algo extraño estaba sucediendo. Ella acabó percibiendo que el patrón de vida de aquel hombre no era compatible con las ganancias mensuales que tenía. Para mí, y en especial para mi hermano Leandro, que trabajaba directamente con este colaborador, fue difícil creer que eso pudiera estar ocurriendo. Revisamos los papeles encontrados varias veces para intentar encontrar algo que dijese que todo era mentira y que eso no estaba sucediendo. De esa forma, sentí el gusto amargo de ser traicionado por alguien de mi confianza. Ser robado durante tu momento de peor crisis no es algo sencillo de enfrentar, pero cuando uno toma decisiones correctas, las cosas siempre funcionan. Muchos me preguntan cómo conseguí confiar tanto en las personas después de llevar tantas zancadillas consecutivas. Gracias a todo lo que pasé, hoy entiendo muy bien cómo perdonar lava el alma. Yo suelo decir que el perdón es acción y declaración. Si perdono a alguien, estoy diciendo, sobre tu vida ya no existe mi condenación. Podemos nunca volver a ser amigos, pero estás perdonado. Soy humano y también siento dolor e ira. Independiente de que aquello estaba mal, era lo que él podía ofrecer en aquel momento. Como yo y Leila entendíamos mejor la fuerza y presencia de Dios en nuestra vida, sabíamos muy bien que hay cosas innegociables. Así lo predica la ley de la siembra. Tengo plena certeza de una cosa, lo que siembras es lo que cosechas. Más temprano o más tarde la cosecha llegará. Si siembras cosas malas, cosecharás inevitablemente cosas malas. Cuando tenemos esto bien claro, sabemos que si alguien ha hecho algo muy mal, la vida le pedirá que rinda cuentas algún día. No necesitamos condenar más a aquella persona. El perdón me liberó y decidí que seguiría amando a la gente, aunque pasara por momentos de mucha ira. No podía llevar dentro de mi pecho una sensación que me haría mal. Aunque los obstáculos parecían casi infranqueables, cuando yo comenzaba a ver posibilidades de recomenzar y cuando la llama de la esperanza se encendía, era como si un chorro de agua helada intentara apagarla. Como me iba fortaleciendo, estos obstáculos iban pareciendo pequeñas piedras que quedaban atrás. Cuando decidí perdonar lo ocurrido en la empresa, sentí que un peso gigante quedaba atrás y que aumentaba la velocidad y la fuerza en el camino que ahora conseguía ver. Yo sabía que estaba saliendo del desierto, tenía plena convicción de que estaba cerca y no había quien me disuadiera de lo contrario. Sabía que era cuestión de tiempo y sobre todo que necesitaba persistir con fe, pasión, fortaleciendo mis creencias y destacándome con una actitud fuera de lo común. Fue también en enero que las cosas empezaron a cambiar. En ese momento, una persona clave entró a mi vida. Claudio Enrique, un amigo especial y líder de Ginodé, me presentó a Arnaldo Peixoto, un hombre por quien tengo una gratitud inmensa. Fue durante una llamada de Claudio que supe quién era Arnaldo. Sandro, me gustaría que conocieras a una persona, Arnaldo Peixoto. Entiende mucho de marketing multinivel. Mi confianza en Claudio era extrema. Hicimos silencio y continuó, pero está en Fortaleza. Le pregunté cómo hablar con él y Claudio respondió con firmeza, vamos a arreglárnosla. Así empezó una saga fantástica en busca de una especie de mentoría de Arnaldo. Claudio conversó con Arnaldo por teléfono y él dijo que esa semana estaría en Taubaté y después volvería por Cúmbica, el aeropuerto de Sao Paulo, en Guarulhos. Allí podría hablar conmigo. Sabía que era una conversación rápida porque Arnaldo tendría poco tiempo para nuestra charla. Cuando Claudio me contó sobre esta posibilidad, inmediatamente llamé a Cristiani para que me acompañara y Claudio resolvió venir con nosotros. Claudio Enrique salió de Río de Janeiro en autobús, ya que en aquella época de crisis no teníamos ni para pagar un pasaje aéreo. Nos encontramos en la estación de autobuses Tietê y seguimos por la carretera marginal hasta Guarulhos. Fue en el aeropuerto, entre vuelos y conexiones, que conocí a un tipo que despertaría en mí el ideal de volar más lejos. Los pocos minutos combinados se convirtieron en más de 3 horas de conversación. Arnaldo casi perdió su vuelo a Fortaleza después de dedicar generosamente su tiempo para ayudarme. Sentía que había encontrado la llave que haría que algunos engranajes empezaran nuevamente a girar.
Aunque no me dio ninguna salida, la conversación y su generosidad habían marcado toda la diferencia para que yo pudiera conectar algunos puntos. En esa conversación entendí algo crucial que después cambió todo. Literalmente entendí qué debíamos hacer. Esa ayuda era aún más sorprendente porque yo no tenía siquiera cómo pagarle la consultora. En realidad, es en periodos difíciles que generalmente identificamos a las personas que están dispuestas a quedarse a nuestro lado. Si estamos bien atentos, si mantenemos la actitud correcta y si permanecemos enfocados, notamos a las buenas personas y las mejores opciones. Él me regaló su tiempo y con una conversación todo pareció quedar más claro. Tenía 300 reales que le di a Claudio para al menos pagar el pasaje de regreso a Río de Janeiro. En aquella época todavía vivía en el barrio de Bangú. Volviendo a casa, conversando con Cristian y le dije, Chris, lo encontramos. Ella parecía tan entusiasmada como yo y resolvimos reunir a los líderes de la compañía. No todos ellos como habíamos hecho en 2008, solo a algunos. Invitamos a Dielsa María da Silva, Ricardo Nascimento, Marcia Lombardi, Eliani Palma, Danieli Carballo, Marco Antonio, José Almeida, Jenison Carballo, Jacqueline Palma, Claudio Enrique, Rosana Teixeira, Carla Elaine, Fabio de Jesús, Leonis Coloca y Otelo, todos con muchos años de Ginodé. Dielsa, por ejemplo, era la persona que había patrocinado a mi madre al inicio, o sea, estaba desde el primer día en la compañía. Chris, embarazada, y yo dibujamos en un papel que íbamos a cambiar y llevamos a todo el personal a una quinta en Tatuí, donde hice la presentación del nuevo negocio. Todo el mundo sabía todo porque transparencia era algo que predicábamos en el negocio. En toda la historia, Ginodé había sido de esa forma y por eso existía una cierta complicidad entre todos nosotros. Entonces, he aquí que una de las participantes de la reunión, Danieli Carballo, que hoy es Imperial 2 estrellas de Ginodé, se levanta y pide un momento para hablar, incluso antes de que yo empezara. Sandro, ¿puedo decirte algo? Todos se quedaron en silencio y respondí que podía, porque en nuestras reuniones, en toda la historia de la compañía, transparencia y compañerismo siempre estuvieron en primer lugar. Mira, sé que puedo hablar por mí y por mis compañeros. De verdad, no sé qué vas a decir, no me importa qué será. Solo quiero decirte algo, a ti, a Cris, a doña Adelaida y a don Francisco. Si depende de nosotros, Ginodé no se acaba. Recuerdo sentir algo extraordinario estallando dentro del pecho. Era emoción y satisfacción aliadas a una intensa felicidad por estar rodeado de personas que creían en el negocio y creían en mí. Antes de que yo pudiera expresar gratitud por sus palabras, ella prosiguió. Si tengo que no volver a Recife, mi ciudad, si tengo que salir de aquí e ir a aquella fábrica a envasar productos, puedes contar conmigo por el resto de mi vida, pero Ginodé no se acaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas y empecé a explicar hacia dónde íbamos a llevar a Ginodé. Aquel día les presenté lo que anhelaba para Ginodé. Cuando terminé, Jenison Carballo me pidió un momento. Mientras se levantaba, toda nuestra historia pasó delante de mis ojos. Lo había conocido en el baño en un evento en Aracaju, en 2008, donde era camarero. Aquella noche, antes del evento, había ido al baño y mientras me lavaba las manos, vi en el espejo a un niño matándose para hacerse el nudo de la corbata. Me acerqué y me contó que, además de camarero, era cantante en un restaurante. Ante ese increíble personaje le pregunté, ¿puedo ayudarte? ¿Me vas a hacer el nudo?, preguntó. Recuerdo que lo miré a los ojos, sonreí y le respondí, no voy a hacerte yo el nudo, te voy a enseñar a hacerlo. Desde aquella noche en adelante, Jenison y yo nos hicimos buenos amigos y él pasó a trabajar en Ginodé porque yo había visto que aquel muchacho tenía una actitud diferente. Esa misma noche, después del evento, le pregunté a él que insistía que trabajaría con nosotros. ¿Cuánto quieres ganar con Ginodé? Y él dijo, quiero ganar 200.000 reales por mes y voy a conseguirlo. Abrí una sonrisa y entendí que se trataba de un tipo con la actitud y la creencia que combinaban con el estilo de líder que yo quería incorporar a la empresa. Pero nos conocimos justo cuando estábamos entrando en el desierto. Tenía un Fiat Uno lleno de deudas porque él y su esposa, Jacqueline Palma, no las habían podido pagar. El valor de la deuda que tenía era altísimo, pero yo, incluso estando en aquel momento difícil, no le dije que sería imposible que ese sueño que tenía se cumpliera. Al contrario, le dije que sería difícil, pero no imposible. Cuando pidió la palabra en nuestra reunión, yo sabía que no diría nada en vano. Sandro, déjame contarte algo, mi gran amigo, mi gran líder. Todos estaban ansiosos y con la emoción a flor de piel,
porque por más que desde 2008 yo intentara de todo para mejorar las cosas, estábamos todos sin pagar nuestras cuentas. Sandro, discúlpame, no veo lo que ves, no puedo, de verdad. Me esfuerzo, pero no puedo ver lo que estás viendo. Yo sabía que él me veía como el tipo que le enseñaba a hacer el nudo de la corbata y no el que se lo haría. Jennison era uno de los que me veía como líder, como mentor de su vida. Para él era muy necesario ver lo que yo estaba viendo, porque de lo contrario no podría hacerse el nudo de la corbata sin ayuda. Suspiró y todos se quedaron mudos. Era una fase que vendían productos en el interior de Aracaju y cuando llegaba la hora del almuerzo, él y su esposa Jacqueline estacionaban el coche debajo de un árbol, abrían la guantera y sacaban el almuerzo, un paquete de galletas y agua. Su esfuerzo era fruto de mi visión. Esta frase fue tan fuerte en mi vida que la escribí al principio del libro y la repito aquí. Ese día él dijo exactamente esto. Sandro, no veo lo que estás viendo. Me estoy esforzando. ¿Sabes cuánto me esfuerzo? Pero decidí que no voy a caminar más guiado por lo que yo veo. Confiaré ciegamente en lo que tú ves. Escogí confiar en lo que tú ves, no en lo que yo vea o no vea. Cuenta conmigo. Muéstranos el camino y la dirección que Jacqueline y yo vamos a recorrerlo con velocidad e intensidad. Al escuchar esa frase, sabiendo que era ese el nivel de responsabilidad que tenía para conducirlo, dejé escapar una lágrima. El impacto emocional fue muy fuerte e intenso. Sandro, no veo lo que ves, pero dime hacia dónde debo ir que confiaré en lo que tus ojos ven. Dime qué tengo que hacer. Si tú lo dices, yo lo haré. Desde pequeño yo sabía que de alguna manera la gente me seguía. Ejercía un liderazgo natural en la clase de la escuela porque siempre quería hacer las cosas de manera diferente. Solo quería influenciar positivamente a la gente y hacer algo importante por todos. Desde temprano la gente me seguía, los muchachos me seguían, las muchachas me seguían, la escuela me seguía, mis amigos me seguían, en el trabajo la gente me seguía. Pero oír a Jennison, un tipo que había conocido en el baño de un evento en Aracaju, decir que ponía su vida en mis manos, un tipo que a veces almorzaba galletas con agua porque no tenía cómo comprar algo mejor, era algo muy fuerte. Aquel día vi que ser líder tenía un precio. Fue ese día que viví la experiencia del gran giro. Yo sabía mucho de ventas, de productos, pero había comenzado un negocio emprendedor, con un equipo que no tenía una visión emprendedora, en un país en el que nadie sabía emprender, donde existía una fuerte cultura del empleo fijo y donde la gente no tenía cómo aprender a tener una actitud emprendedora. Fue entonces cuando empecé a mostrarles qué era tener una actitud emprendedora. Esto para mí es emprender, porque cada vez que haces algo un poco mejor, generas valor. El emprendedorismo es generar valor para la sociedad. Y eso yo no tenía en 2008 cuando entramos en el marketing multinivel. Tenía un equipo de ventas, tenía un equipo de personas que vendía productos, no un equipo con actitud emprendedora. Yo era emprendedor, mis 40 líderes eran emprendedores, pero solo nosotros pudimos entender eso para seguir adelante. El secreto del éxito consistía en hacer como doña Ana Suelí, mi profesora del colegio, hacía con nosotros cuando éramos niños. Mirar a la gente sin importar si son camareros o médicos. Mi profesora del quinto grado escolar miraba a todos los alumnos de la sala y decía, tú puedes ser un mejor estudiante, tú puedes esforzarte un poco más, puedes sacar mejores notas. Yo quería que todas las personas se miraran unas a otras como aquella profesora nos observaba, confiando en el potencial infinito e ilimitado que el ser humano tiene cuando cree en algo que lo mueve. Aquel día le dije a todos, decidan, vamos a decidir ser mejores, vamos a pagar el precio. El éxito comienza con una decisión, es una cuestión de decisión. El éxito es una decisión. Después de oír cuánto Danieli confiaba en mí y sabiendo cómo Jennison caminaba a ciegas confiando en mis ojos, sabía que podríamos atravesar el desierto hasta el final y llegar a donde queríamos. Aquel día llegué a casa, miré hacia atrás y vi todo el camino que había recorrido. Mirando al cielo agradecí por aún tener fe, por más que no viera aún dónde podía llegar, por poder hacer que la gente viera aquello que yo veía, aunque solo en sueños. Agradecí cada paso de mi jornada y escribí mi meta en un papel. Esta meta ya no parecía ser un espejismo. Cuando me di cuenta de que podía salir del desierto, entendí que atravesarlo había sido extremadamente necesario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si hoy estoy aquí escribiendo este libro en la mesa de la presidencia de una empresa cuya facturación diaria es 10 veces mayor que el número que escribí como meta en un papel una determinada tarde, es porque decidí pagar el precio. Por eso te digo,
Tu victoria tendrá el mismo tamaño que tu compromiso, el mismo tamaño del precio que estuviste algún día dispuesto a pagar. Si pagaste un precio alto, tu victoria será alta, puedes apostarlo. En aquella época, ante un equipo que no pensaba dos veces antes de seguirme, le di una vuelta más a la llave de mi corazón y armé una estrategia de ventas muy fuerte, con capacitaciones que nunca habíamos hecho. La idea era capacitar y desarrollar una actitud emprendedora en todo el mundo que estuviera dentro de la red de consultores de Ginodé. Sabía que éramos todos carentes de sistemas que nos apoyasen en el desarrollo profesional y personal, especialmente en Brasil, donde no existía una cultura de apoyo a actitudes emprendedoras. Estos serían los sistemas de capacitación. Era nítido que la gente necesitaría estar conectada a un modelo de desarrollo que le enseñara todo esto y principalmente que les enseñara a tener lo que yo llamo de actitud emprendedora. Estábamos convencidos de que deberíamos hacerles entender lo que era generar valor todos los días. El sistema de entrenamiento que adoptamos era un conjunto de herramientas tangibles e intangibles que poníamos a disposición de los distribuidores para crear una estructura sólida y de largo plazo. Por lo tanto, comenzamos nuestro sistema de entrenamiento a través de un modelo educativo basado puramente en la experiencia de los que ya habían hecho algo, o sea, mucha práctica y poca teoría. En aquella época ya sabíamos que el sistema de entrenamiento de Ginodé se volvería muy eficiente, porque, así como en las grandes universidades, quien enseña tiene experiencia práctica en lo que está enseñando. Teníamos premisas muy claras. El sistema de entrenamiento en primer lugar debería preservar nuestros valores universales, la familia, el trabajo en equipo, la honestidad, la igualdad, la voluntad de querer ser mejor todos los días, el respeto hacia el otro, la lealtad, la gratitud y estar siempre dispuesto a ayudar. Enseñamos cómo ser un profesional mejor solo teniendo la actitud correcta durante el tiempo necesario. Creíamos que el éxito no resiste al trabajo arduo y duradero. Fue en ese periodo que entendimos que desistir jamás sería una opción y que deberíamos tener esa filosofía en nuestros principios de trabajo. Hoy como presidente de la empresa digo constantemente que tenemos claro que debemos promover productos todos los días, mostrar el plan de negocios Ginodé diariamente y amar a las personas todos los días. Enseñamos a todos a que hagan esto todos los días hasta que salga bien y todos los que lo hacen, que toman la decisión de ser mejores todos los días, consiguen grandes resultados. Hacemos todo esto con dos ingredientes fundamentales, aprendiendo de una manera simple a hacer crecer un negocio y a crecer en lo personal también. Si el distribuidor crece económicamente pero no crece como ser humano, estamos construyendo castillos de arena. En el sistema de entrenamiento de Ginodé generamos beneficios claros, como conocimientos a todos los niveles de la compañía, hacer que los distribuidores crezcan tanto económica como personalmente, practicar la humildad para saber dejarnos enseñar, conocer cada momento de la carrera y crear vínculos intangibles, valores, entre los distribuidores y la empresa. Además, fomentamos la disciplina entre los distribuidores, formamos líderes sólidos, conducimos el negocio de forma que haya compañerismo entre los distribuidores y dedicamos nuestro tiempo para que todos los distribuidores tengan sus metas y sus sueños definidos. Establecemos planes de trabajo concretos y enseñamos que mucho más que motivación, el distribuidor Ginodé necesita disciplina. No hay resultados sin trabajo arduo. Todo lo que es bueno y duradero toma tiempo y mucha dedicación. Todos estos conceptos que parecen simples estaban lejos de ser fáciles de alcanzar, pues este modelo no existía en nuestra empresa hasta entonces. Sabíamos mucho de venta de productos y de relaciones personales. Todas estas actividades formaban parte de nuestra vida, pero estaban sueltas y no existía una cultura de promoción a través de un modelo organizado. Fue así que, con los consejos de Arnaldo Peixoto, creamos un modelo de franquicias que le daba capilaridad al negocio, aliado a una distribución de productos sensacional. De esa forma, empezamos a construir el sistema de entrenamiento Ginodé y lanzamos una nueva línea en la que apostaríamos todas nuestras fichas. Traducciones. Ya habíamos diseñado el plan, desarrollamos el entrenamiento y decidimos enseñarle a la gente a emprender. Esta fue la gran señal que nos dio Arnaldo Peixoto en la charla que tuvimos en el aeropuerto. Juntamos estratégicamente por primera vez y para siempre aquellas que hasta hoy son las principales fuerzas de Ginodé. Misión Ginodé, amor incondicional a las personas, enfoque y respeto total a las personas. Ofrecer todos los días motivos para que las personas formen parte de la familia Ginodé como consultores o consumidores. Dividir para multiplicar. Productos de altísima calidad para un consumidor cada vez más exigente. Distribución a través de nuestras franquicias. Sistema de entrenamiento.
Teníamos en mente que la gente necesitaba entender cuánto esto era bueno porque necesitarían emprender. Necesito decirle a la gente que este negocio es muy bueno porque la gente necesita aprender a emprender. Las personas tienen que entender que necesitan ser mejores cada día y no se trata de emprender para solo ganar más dinero. Se trata de emprender por querer desarrollarse como persona, porque todo el mundo que empieza a trabajar en Hinode ya no será más el mismo. Puede incluso dejar la empresa un día, pero su mentalidad habrá cambiado completamente para mejor. El modelo Hinode te cambiará completamente. De nuevo, el gran cambio para mejor ocurrió el día 1 de junio, pero ahora en 2012. Arnaldo Peixoto había creído tanto en nuestra historia y principalmente en que de hecho construiríamos algo como nunca antes visto en marketing multinivel de Brasil, que aceptó trabajar como nuestro vicepresidente de franquicias y la implantación del modelo estaba completamente a su cargo. En esa época yo tenía en mi despacho un cartel grande que decía rumbo a mi primer millón. Este siempre fue el número que me tocó el corazón. Cuando finalmente empezamos a enseñar esto a las personas, junté el modelo de franquicia, rediseñé el plan y junto con todo eso, Dios me envió dos tipos increíbles que empezaron a formar parte de mi historia. Evandro Viana, que hoy es el mayor titán de Hinode, y Elton Oshiro, patrocinador de Evandro y hoy Imperial 3 estrellas de Hinode. Elton me llamó, conversamos durante horas por teléfono y me preguntó si iría a Campo Grande, la ciudad donde vivía, los próximos días. Le dije que no, pero que en unos días estaría en un evento en Goiânia, que era lo más cerca que llegaría de Campo Grande. Prontamente me dijo que me encontraría allí y llevaría a un amigo. Yo creía que llegaría al final del evento, pero allí estaban ellos temprano en el fondo del salón. Yo estaba haciendo el evento con la misma energía que tengo hoy, sin nunca bajar la intensidad. Entregué un premio que eran 2 máquinas de lavar y Evandro se quedó encantado. Me dijo que había pensado cuando me miraba trabajando, lo que me encantó fue toda esa energía para entregar 2 lavarropas. Según él, pasó por su cabeza de inmediato, o ese tipo está completamente loco o tiene una cosa increíble, porque nunca he visto a nadie con tanta energía para entregar 2 lavarropas. Para mí todos los premios eran importantes y los entregaba con una energía desbordante. La energía que le puse a la entrega de esos 2 lavarropas que entregué aquella tarde no tenía nada que envidiar a la energía que le puse al Lamborghini que le entregué a Evandro años más tarde. Ni una pizca menos. Hoy sé que el verdadero valor no está en las cosas, sino en las acciones y principalmente en las personas. Lo que Elton y Evandro hicieron por mí aquella tarde fue el toque que faltaba para cerrar el negocio. Trajeron jovialidad, experiencia de una empresa estadounidense de marketing multinivel enfocada en el mérito y el reconocimiento. El año del gran giro fue espectacular y yo apostaba todas mis fichas en que tendríamos éxito. Miraba todos los días el cartel en mi habitación que decía rumbo a mi primer millón. Era un proyecto osado, ya que nunca había llegado a esa suma en mi historia. Para que la fábrica fuera autosostenible necesitaba, como mínimo, 300.000 reales al mes. El dinero que entraba en Hinode cuando estábamos en el desierto apenas daba para pagar alquiler y los sueldos, no sobraba casi nada para productos. Fue en agosto de 2012, mes que Evandro y Elton comenzaron, que el cartel se volvió realidad. Era como un sueño hecho realidad, como si, caminando en el desierto durante días y noches, con hambre y frío, finalmente encontráramos un oasis. La sensación fue fantástica. Teníamos una campana que tocábamos cada vez que Arnaldo vendía una franquicia y cuando llegamos al millón, Arthur, que había sido mi profesor y había vivido los momentos difíciles a nuestro lado, firmemente creyendo que superaríamos aquella fase, tocó la campana con tanta fuerza que la arrancó de la pared. Hoy sé cuán importante es valorar quién estuvo a nuestro lado cuando pasamos por momentos difíciles. Personas que no nos abandonaron, incluso con todas las posibilidades limitadas que se vislumbraban en nuestro horizonte. Arthur y yo nos abrazamos y empezamos a llorar. Recordábamos las predicciones del miedo y de la fe. Recordábamos sobre todo de cuánto habíamos creído a pesar de que todas las posibilidades parecieran agotarse. Me senté delante de la computadora y escribí un correo electrónico mientras las lágrimas todavía me corrían por las mejillas. Buenos días, amigos y grandes líderes. Como preveíamos, el viernes fue realmente un día histórico. Conseguimos, en fin, superar la marca de 1 millón de reales en venta. Alcanzamos en el mes de agosto la suma de 1.003.275. ¡Viva! ¡Woohoo! Muchas gracias por el empeño y la dedicación de todos ustedes. Sepan que solo gracias a la fuerza y la fe que todos tuvimos y tenemos fue posible alcanzar esta marca. Estamos todos muy felices. Ustedes son especiales.
Ahora todo es más fácil y las próximas metas se alcanzarán mucho más rápido. Ahora vamos a buscar la próxima marca, 2 millones. Estamos llegando. También quiero agradecer especialmente a todas las personas que trabajan en los bastidores para que nuestra red pueda brillar. Gracias a todo el equipo de la fábrica, de logística, de administración y de CD. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias a Adelaide y Francisco, porque ustedes un día se atrevieron a soñar con algo mejor y gracias a ello hoy estamos aquí. Vamos a celebrar bastante y durante los festejos vamos ya a pensar en las estrategias para la próxima meta. Abrazos y mucho éxito a todos. Que Dios los bendiga. Esperamos exactamente 23 años y 10 meses para alcanzar esta marca histórica. Habían sido casi 24 años de dedicación, fe, actitud siempre positiva y mucha resiliencia. Características que le hacen mucha falta a la mayoría de las personas. Percibo cada vez más personas que desisten de sus sueños no porque les falte el talento, no porque no quieran trabajar, sino porque no son resilientes durante el tiempo que sea necesario. La mayoría quiere un resultado espectacular y por encima de la media en un plazo corto de tiempo. He visto varios casos en Ginodé en que las personas se rindieron porque no alcanzaron la calificación de diamante en 6 meses. Cuando veo esto me pregunto, ¿cómo puede ser? Esperé y trabajé incansablemente durante casi 24 años para alcanzar nuestro diamante. No hay éxito sin mucho tiempo de dedicación. ¿Cuánto es ese tiempo? Lo necesario para alcanzarlo. Hasta que no llegues, no debes parar. Sé resiliente, tus sueños lo merecen. Hoy Ginodé factura alrededor de 10 veces más que eso por día. Hemos tenido un crecimiento superior al 30.000% en 5 años. Ni en mis mejores sueños imaginaba que algún día eso sería posible. Nuestra planificación conservadora decía que en 2018 nuestra facturación sería de 5 millones de reales al mes. Así, sé que mis elecciones determinaron mi éxito. Elegí hacer lo correcto. Siempre le digo a mis hijos que la vida los colocará ante un innumerable de situaciones. Va a presentarte algunas cosas que seguramente no son buenas. En ese momento, recuerda una cosa, tú tienes siempre otra opción, siempre puedes decir no. Sé también que no quiero nunca perder la humildad por culpa del éxito, porque para mí lo más importante que tiene este negocio son las personas. Me encanta la gente, estoy enamorado de la gente. Voy a mis eventos para 40.000 personas y me encanta estar con ellas. Me encanta estar con la familia Ginodé. Eso me mueve. Si estás leyendo este libro, sé que tienes un gran sueño y eso te mueve. Cree en él. A los miembros de la familia Ginodé que llegan a mí con un sueño les digo, si me cuentas tu sueño, ese sueño pasará a ser mío. Voy a trabajar incansablemente para que lo realices. Y sobre el desierto que atravesé, creo que en la vida hay muchas más derrotas que victorias. Es así. La victoria cuando viene es muy valiosa y tiene un sabor que supera todo lo que has pasado. Si estás en el desierto, tienes que pagar el precio. La historia de Ginodé no es solo una historia de superaciones, crecimiento y éxito. Enseña cómo una empresa puede ser construida con un mirar hacia lo humano y puede ser fruto de una llama ardiente que vibra en el corazón de las personas. Muestra también que es posible mantener los valores sin sacrificar la familia, el respeto y la fe. Sé obstinado, paga el precio. Atraviesa el desierto con fe e incluso con miedo. Camina. Te aseguro que vas a vencer.